Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Julio César, soy estudiante segundo semestre de la Universidad Unión Bautista. Y bueno, en esta oportunidad tendré la experiencia de compartirles a ustedes qué significa el tema de la interrelación o la relación que existe entre la teología y la pedagogía, o entre pedagogía y teología. Pero muy importante primero sería definir qué es lo uno y qué es lo otro. La teología se define como una ciencia y es un conjunto de saberes, un conjunto de bases y de formas que nos permiten esclarecer y entender un poco acerca del sistema educativo y buscando así la excelencia, buscando que esa enseñanza sea de excelencia para todos los factores y todos los sectores del nivel social. Está relacionada con la teología, ya que la teología también es otra ciencia. En la teología encontramos lo que es el conocimiento, el saber y el estudio acerca de Dios. Pero para poder llegar a ese conocimiento y a ese saber de Dios doctrinal, se requiere de la pedagogía, se requiere de esas bases, de esos cimientos que nos permiten entender y encontrar un punto de partida para poder seguir avanzando en el proceso educativo, en el proceso de cimentación de la doctrina y de la palabra de Dios. Toda esta interrelación que se presenta allí entre pedagogía y teología es una función que promueve el aprendizaje y el crecimiento personal y social tanto de los profesores como de aquellos que reciben la educación. Como parte esencial también de la educación y formación de todo contexto y a todo nivel y a todo factor. ¿Con qué? Con el fin de ordenar y de establecer lineamientos éticos, morales, religiosos, sociales para una sociedad que hoy en día sí que lo necesita. ¿Cuáles son los desafíos educativos a los que nos enfrentamos nosotros como teólogos? Pues yo diría que son muchos. Y me encanta un comentario de Paulo Freire, es un pedagogo brasileño, donde dice lo siguiente: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Este pedagogo tiene varios conceptos y ha escrito varios libros acerca de este tema de pedagogía. La idea de que la educación debe utilizarse para empoderar a las personas. La educación no debe ser menospreciada, la educación es un arma fundamental que tenemos para empoderar a las personas, para brindarle conocimiento a otros. Eh, el poder lograr que exista una educación cristiana liberadora, que esté cimentada en el diálogo y que permita así la participación y un intercambio de ideas y pensamientos. Una doctrina que no excluya. Ese es un gran desafío, que podamos hacer incluyentes. No importa la raza, no importa el color, no importa el género, que se pueda hacer una inclusión. Dios no hizo acepción de personas, pero entonces, ¿por qué el hombre sí lo hace? Ahí es donde la educación de la mano de la teología y la pedagogía deben de entrar para poder romper esos paradigmas y esos elementos que se han formado en contra del conocimiento de Dios. No encasillar el conocimiento. Es un desafío en Latinoamérica, una teología de liberación, una teología que liberte, como menciona Leonardo Boff, donde hombres no excluyan y donde los pobres y los marginados, como él lo dice, los menos favorecidos, puedan tener alcance y puedan conocer el estudio, puedan conocer la palabra de Dios y poder llegar a un acercamiento de la palabra y de la doctrina. ¿Cuáles son las demandas sociales, culturales, económicas y religiosas y espirituales que los contextos actuales ejercen sobre la educación cristiana? Entonces, para eso miraríamos primero cuáles son las demandas sociales. La educación cristiana siempre está orientada al trabajo de lineamientos y de estructuras para cambiar comportamientos, los cuales se ven afectados hoy en día por ciertos valores éticos y morales que están afectando a la sociedad. Pero no para bien, sino para mal, para destruir, no para construir. Llamamos a una educación cristiana centrada en la palabra de Dios,
en la palabra, que fue inspirada y útil para instruir, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Eh, Culturalmente también vemos que hay unas condiciones que vienen heredadas y aprendidas culturalmente, sean artísticas, deportivas, y donde se hace necesario que la educación cristiana pueda interactuar, una inclusión y no una exclusión. Eso es lo que necesitamos hoy en día, esa inclusión. Dentro de las demandas económicas también encontramos que se evidencia el apego a la parte capitalista, adquisitiva. Hoy en día se mueve mucho el tema del dinero, el del querer tener, querer hacer, y que cuanto tengo, eso es lo que valgo. La evidencia ese apego capitalista y adquisitivo, donde prima más el materialismo que muchas veces la vida espiritual. Esa es una demanda para nosotros en la educación como teólogos y personas que queremos profundizar en la palabra y en la escritura de Dios. ¿Cómo cambiar la mentalidad? ¿Cómo romper esos paradigmas? Tanto la pedagogía como la teología nos brindarán las herramientas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas llegarán por añadidura. Dentro del contexto religioso podemos encontrar muchas cosas. Necesitamos una educación teocéntrica, que sea teocéntrica, dirigida e inspirada desde la Biblia, guiada por la formación pedagógica adecuada, no doctrinas ni enseñanzas de hombres, tomando bases y cimientos de una educación genuina, de una educación cristiana. Proceso de búsqueda y autoconocimiento y conectividad, todo con Dios. Corresponde a un aspecto esencial de todos como nosotros, como seres humanos, donde podemos relacionar sentimientos y creencias desde el área espiritual. Esa demanda en el área espiritual es muy importante hoy en día. Se requiere de la gran presencia del Espíritu Santo para poder abarcar y poder cubrir esa demanda que hoy se está presentando. Dios desea comunicar su palabra por medio de la educación cristiana, verdadera y sin mancha. Por eso es necesario buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Muchas gracias. Hasta una próxima vez.